Hola chicos, ¿qué tal? Pues bien, vamos a comenzar con este último tema de la materia de geodesia, en donde vamos a estar viendo las características de los elipsoides de referencia y los elipsoides de revolución que existen actualmente, ¿sí? Por ahí, en temas pasados de la materia de geodesia, hemos estado enfocándonos un poco más en lo que es la parte del geoide, ¿sí? Y ya últimamente hemos estado viendo algunas aplicaciones del elipsoide a partir de las coordenadas geodésicas, ¿sí? Pero ahora vamos a ver bien de qué se trata esto del elipsoide de referencia o del elipsoide de revolución, ¿sí? Todo esto del elipsoide de referencia y de revolución surge a partir de una rama de la geodesia superior, a la cual vamos a llamar geodesia esferoidal, ¿sí? Y esta rama es una de las ramas pues que tienen una importancia muy grande, porque a partir de ella, ¿sí?, se define lo que son las figuras de referencia en la parte geométrica, como lo es el elipsoide, ¿sí? En este caso, en la geodesia esferoidal, ¿sí?, vamos a tener el nacimiento de lo que es la figura geométrica del elipsoide terrestre, y esto nos va a servir para que a partir de esas figuras se puedan resolver algunos de los problemas más típicos de la geodesia, ¿sí?, que es pues la representación de nuestro planeta, ¿sí?, y que a partir de esa forma geométrica todos nuestros cálculos, y procesos que hagamos pues tengan una figura de referencia base y sean un poco más sencillos de elaborar. Entonces, en esta parte de la geodesia esferoidal, todos aquellos resultados de mediciones geodésicas, ¿sí?, se van a relacionar mucho con la parte de lo que es el elipsoide de revolución. Y ahorita vamos a ir definiendo bien de qué trata esta figura como tal. Normalmente, ¿sí?, nosotros cuando realizamos una medición geodésica, estas mediciones se realizan sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Ustedes ya saben eso. Cuando van a trabajar o a realizar una práctica que involucre la aplicación de la topografía planimétrica, ¿sí?, normalmente pues hacemos mediciones que están referenciadas a la figura física como tal de la Tierra, ¿sí? Sin embargo, estos resultados que nosotros obtenemos normalmente los reducimos, ¿sí?, o los ligamos a una figura de un elipsoide. Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con receptores de los sistemas de posicionamiento y quieren obtener coordenadas de un punto o levantar un polígono con sistemas de posicionamiento, en esta parte todas las medidas que toman se reducen, ¿sí?, o se ligan a la superficie de referencia del elipsoide, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto pues facilita mucho más el trabajo que van a realizar. Ya posteriormente también se ligan a la figura del geoide a partir de ciertos cálculos o ciertos procesos, ¿ok? Pero inicialmente tomamos como referencia el elipsoide, ¿sí? Hablando, por ejemplo, en un ámbito de la altimetría de satélites, ¿sí?, que es la altimetría como tal que ustedes realizan con la topografía, pero ya desde satélites. Una de las figuras de referencia que se utiliza mucho para obtener la medición altimétrica pues es el elipsoide de referencia, ¿sí? Y aparte también utilizamos el geoide. Entonces, para que vean la importancia de por qué conocer las características de esta figura. Estas dimensiones del elipsoide, ¿sí?, se van obteniendo, se van adecuando de acuerdo a diversos estudios, ya sean desde la índole de estudios en la variante astronómica geodésica o estudios gravimétricos que permitan conocer con qué proporciones se debe de generar un elipsoide de referencia, un elipsoide terrestre en este caso, ¿sí? Y elipsoides de referencia tenemos bastantísimos, ¿sí? Cada uno tiene una ligera variación en sus parámetros o en la consideración de los elementos que se toman para generar ese elipsoide, ¿sí? Y por aquí tenemos una lista de algunos de los elipsoides, no son todos, ¿sí?, que se ocupan o que se han ocupado a lo largo del tiempo, ¿sí?
tenemos acá los nombres de los elipsoides y sus parámetros, ¿sí? Por ejemplo, el elipsoide AIRI 1830, que tiene un semieje mayor de 6.377.563.39 metros y un semieje menor de 6.356.256.90 metros, acá con el factor de aplanamiento de 299.32 y una excentricidad de 0.08, ¿sí? Estos parámetros, si recuerdan, ya los hemos visto desde la materia de proyecciones cartográficas, pero se los voy a explicar de nuevo, ¿sí? El parámetro A y B, que son los semiejes mayor y menor respectivamente, nos ayudan a conocer las proporciones de el elipsoide de referencia en este caso, ¿sí? Esos semiejes mayor y menor tratan de aproximarse, a las proporciones de la Tierra como tal, ¿sí? El factor de aplanamiento nos indica el factor en el que los polos están achatados, ¿sí? Y la excentricidad nos indica un valor de 0 a 1, en donde si el valor de la excentricidad es más cercano a 0, ¿sí? Esa figura se parece más a un círculo, sin embargo no es un círculo total, y si el valor de la excentricidad está más cercano a 1, pues tenemos ya una forma más elíptica o más achatada, ¿sí? En los polos en este caso. Entonces ahí tenemos los parámetros de cada elipsoide. Si se dan cuenta, dependiendo del elipsoide van variando un poco. Nosotros hemos estado trabajando con elipsoides como GRC80 desde proyecciones, donde están aquí sus características, ¿sí? Pero también comúnmente ustedes trabajan con el elipsoide de WGS 1984, en donde los parámetros son muy parecidos al elipsoide de GRC80, si se dan cuenta, ¿sí? Sin embargo, a lo mejor en parámetros como la excentricidad llega a cambiar un poquito más, ¿sí? Esos son algunos de los elipsoides más populares. También tenemos el de Hayford, que es un elipsoide bastante usado, ¿sí? Y ahí cada parámetro entonces de los elipsoides se calcula de acuerdo a ciertas características que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Sin embargo, ahí tienen su lista de algunos elipsoides que se utilizan o que se han utilizado a lo largo del tiempo para referenciar las mediciones geodésicas que se hacen en la superficie terrestre, ¿ok? Por ahí, esta parte de la geodesia esferoidal entonces se va a encargar de generar una figura de referencia, ¿sí? Que mejor describa a la Tierra de una forma geométrica, ¿sí? Este elipsoide nosotros, o más bien en la parte de la geodesia esferoidal, se va a producir a partir de una figura geométrica llamada elipse, ¿sí? Una elipse, que es una figura como un círculo que tiene un cierto achatamiento, en este caso en los polos, ¿sí? Y vamos a tomar las variables de la figura geométrica de la elipse como las variables del elipsoide de referencia, ¿sí? En este caso, las variables que nos indican o nos ayudan a conocer las proporciones de una elipse, ¿sí? Son su semieje mayor, su semieje menor, ¿sí? Y tenemos también un eje llamado C, ¿sí? En este caso, semieje mayor y semieje menor, ustedes ya los conocen. Semieje mayor es esta longitud del centro hacia uno de los extremos más largos de la elipse, y el semieje menor sería del centro a uno de los extremos más cortos de la elipse, ¿sí? Y a partir de la relación de esos valores o esos ejes A, B y C, ¿sí? Se puede describir bajo una ecuación la forma geométrica de la figura que estamos utilizando como referencia, que en este caso es la elipse, ¿sí? Y aquí tenemos la ecuación de la elipse, en donde de acuerdo a un punto, ¿sí? Ese punto se relaciona con las proporciones de la elipse. Ajá, y acá tenemos la relación en este caso de la figura que estamos utilizando, ¿sí? Esa ecuación se utiliza mucho en el caso de la geodesia esferoidal para describir un elipsoide de referencia, perdón, que más adelante vamos a estar explicando también un poquito más de esto. Entonces, nosotros ya sabemos que la forma
física de nuestro planeta no es una esfera total o una esfera perfecta, ¿sí? Sino que más bien a lo largo de todo lo que hemos estado viendo en la materia, pues hemos estado analizando que la Tierra en realidad tiene un ligero achatamiento, ¿sí? Y ya hay estudios que se realizaron para verificar en realidad que la Tierra tuviera un achatamiento, ¿sí? Entonces es por ello que una esfera como tal, ¿sí? Una figura geométrica como la esfera no se puede utilizar para describir de manera geométrica la Tierra, sino que más bien ahí tenemos que ajustar esa figura a un elipsoide, ¿sí? Y aquí es donde entra la parte del elipsoide de revolución. El elipsoide de revolución no es otra cosa más que una elipse, ¿sí? En 2 dimensiones, a la cual si se pone a girar en su centro, ¿sí? Generaría pues un elipsoide de revolución en este caso, que es como una figura en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, debido también a esa dificultad que se tiene para describir de manera fiel la forma de la Tierra, tomando en cuenta ese achatamiento y todas sus irregularidades y todo estos aspectos, ¿sí? Se decide utilizar una forma, ¿sí? Que sea más fácil de utilizar, ¿sí? Que no requiera una descripción muy compleja ni cálculos muy complejos, y que sea útil para realizar cálculos matemáticos, ¿sí? En donde los cálculos matemáticos no sean difíciles de elaborar. Es por ello que en este caso se decide utilizar al elipsoide o el elipse de referencia como figura matemática y geométrica que mejor describe la Tierra, ¿sí? Entonces, normalmente los elipsoides de referencia o de revolución en este caso, ¿sí? Se calculan de acuerdo a las características de la Tierra, ¿sí? Pero también se trata de que esos elipsoides tengan un ajuste lo más aproximado posible a la figura física de la Tierra que ya conocemos, que es el geoide, ¿sí? Entonces, en este caso, todas esas mediciones y todos esos cálculos que se necesitan para calcular los elipsoides se adaptan a esa figura física de la Tierra, ¿sí? Y tenemos que considerar, como les comentaba, pues la figura y las dimensiones de la Tierra. Ajá. En este caso, normalmente los elipsoides globales o terrestres, ¿sí? Que cubren todo el planeta, se ajustan a ciertos parámetros, por ejemplo, como que el centro de masas del elipsoide coincida con el centro de masas de la Tierra o el centro terrestre del planeta, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta más o menos esos factores a la hora de trabajar con un elipsoide, ¿sí? En este caso aquí tenemos más o menos las dimensiones que debe de tener un elipsoide que se adapte para representar a la Tierra totalmente, en donde el semieje mayor pues debe de tener esa longitud que tenemos ahí, esa distancia que tenemos ahí en metros, y el diámetro menor también tenemos ahí más o menos unos 12.713.000 metros, ¿sí? Entonces hay que considerar, o más bien de la lista de los elipsoides que hemos estado viendo, tenemos sus parámetros, ¿sí? Más o menos todos están entre este rango de medidas, ¿sí? Algunos varían un poco, pero eso es debido a los parámetros que se utilizan para calcularse, ¿ok? Entonces, como ya dijimos, en la construcción de un elipsoide de referencia se deben de tomar en cuenta estas características físicas que tiene la Tierra. Si bien algunas de estas características también se consideran en el geoide, ¿sí? Para que puedan coincidir estas dos figuras con la realidad, en este caso del planeta, ¿sí? Se tienen que tomar en cuenta a la hora de calcular el elipsoide terrestre, ¿sí? El elipsoide que mejor describa geométricamente a la Tierra. Y acá tenemos otras unidades y otros parámetros que también pueden tomarse en cuenta cuando se calculan estos elipsoides, ¿ok? Entonces, para ahí en la parte del elipsoide de revolución, ¿sí? Ya dijimos que es una figura en 2 dimensiones, una elipse que si giramos en su eje central, ¿sí? Se genera una figura en 3 dimensiones a la cual llamamos elipsoide de revolución, ¿sí?
Entonces el elipsoide de referencia normalmente lo vamos a encontrar en 2 dimensiones y el elipsoide de revolución en 3 dimensiones en este caso, ¿sí? ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando se va a trabajar con un elipsoide de revolución? ¿O qué parámetros se deben de tomar en cuenta al calcular un nuevo elipsoide de revolución? Pues uno de ellos es que el centro de masas de esta figura debe de coincidir con el centro de masas de la Tierra, ¿sí? Eso es indispensable. Otra parte también es que su eje de rotación, ¿sí? El eje de rotación de la figura del elipsoide de revolución debe de coincidir con el eje de rotación medio de la Tierra. Ajá. Tenemos también los ejes X y Y. Ajá. Y en este caso esos ejes deben de quedar de una forma ortogonal, ¿sí? Y normalmente se considera que el eje X pues pase cerca o lo más cercano posible por el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y en este caso este cuerpo es simétrico, ¿sí? El elipsoide de revolución es simétrico en relación al eje de rotación. Entonces aquí la selección del meridiano de referencia se realiza de manera aleatoria, ¿ok? Y aquí tenemos una figura más o menos que trata de explicar esto que acabamos de visualizar, ¿sí? Acá tenemos la Tierra, ¿sí? La figura de la Tierra, y tenemos el elipsoide terrestre, que es esta figura un poco más perfecta geométricamente, de cierta manera, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, una de las reglas es que el centro de masas de ambas figuras coincidan, también el eje de rotación, y este eje X debe de coincidir con el meridiano central, que en este caso pues sería el meridiano de Greenwich, que aquí lo tenemos, ¿sí? Y normalmente en este caso, a partir del elipsoide terrestre se van a generar unas coordenadas llamadas coordenadas elipsoídicas, o también conocidas como geodésicas, que ya hemos visto en otras unidades, ¿sí? Y aquí estamos hablando en esta diapositiva que tenemos un punto de la superficie terrestre, ¿sí? Pero al hablar es en ese punto, ¿sí? Y traducirlo a la figura del elipsoide de referencia, vamos a tener una proyección a la cual vamos a llamar P0, ¿sí? En donde aquí ya vamos a tener las coordenadas elipsoídicas como tal, ¿sí? Entonces hay que considerar esos elementos, ¿ok? Dentro de la geometría del elipsoide de revolución, ¿sí? Vamos a comenzar con la definición de una elipse. Ya más o menos hablamos de esto al principio de esta clase, en donde dijimos que una elipse es una figura, ¿sí? Es como un círculo o una esfera que tiene un cierto achatamiento en alguno de los extremos de sus ejes. En el caso de la Tierra, pues utilizamos una figura elipsoide que tiene un achatamiento en la parte superior e inferior, en los polos en este caso, ¿sí? Normalmente una figura de la elipse se describe a partir de esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? En donde las coordenadas de un punto las vamos a relacionar con las proporciones de esa elipse, y esto va a ser igual a 1, ¿sí? Eso es la figura de una elipse, la ecuación, perdón, de una elipse, ¿sí? Las características principales que vamos a encontrar en una elipse, y que también por ende vamos a encontrar en un elipsoide de referencia o de revolución, van a ser los siguientes parámetros: el semieje mayor y el semieje menor, A y B respectivamente, que nos van a ayudar a describir las proporciones de la elipse o del elipsoide, ¿sí? Qué tan grande en tamaño es, ¿sí? Qué tanto a lo mejor se parece a un círculo o qué tanto se parece a una elipse, ¿sí? Porque estos parámetros nos van a ayudar a definir esas características, ¿sí? A partir de estos parámetros A y B podemos calcular los siguientes elementos suplementarios, como el aplanamiento, ¿sí? Que es un factor que nos va a indicar qué tanto esa elipse está achatada en los polos. La excentricidad y la segunda excentricidad, que ya habíamos visto esto al principio de esta clase y también en cursos anteriores, ¿sí? En donde la excentricidad es un valor que nos indica la forma de la elipse como tal, si es más parecida a un círculo o si es más parecida a una elipse total, ¿ok? Entre más pequeño sea el valor de la excentricidad, perdón, la forma tiende más a ser un círculo,
y entre más grande sea el valor de la excentricidad, la forma tiende más a achatarse, ¿sí? En este caso, la excentricidad ya saben que es un valor que va desde 0 a 1. Ajá. Y aquí tenemos algunas de las ecuaciones que podemos obtener, algunas de las, elementos suplementarios que podemos obtener a partir de los elementos básicos de una elipse, que es el semieje mayor y el semieje menor, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos el factor de aplanamiento F, ¿sí? Que lo podemos obtener a partir de la diferencia entre el semieje mayor y el menor y dividido entre el semieje mayor. Tenemos el valor de la excentricidad, que aquí hay dos maneras de obtenerla, ya sea la excentricidad simple o la excentricidad al cuadrado. Estos elementos ya los hemos trabajado, recuerden, desde proyecciones cartográficas, ¿ok? Y también tenemos otros elementos como la excentricidad prima y la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Que son otras aproximaciones de la excentricidad. Y más o menos las ecuaciones son parecidas a esto que tenemos aquí, ¿sí? Recuerden que cuando, por ejemplo, hacemos un proceso de proyecciones cartográficas, ¿sí? Un proceso de transformación, en este caso de coordenadas, normalmente nosotros ajustamos los valores de un punto o un vértice geodésico a el elipsoide de referencia con el cual queremos trabajar, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer estos valores, ¿ok? Y aquí tenemos más o menos un gráfico en donde se explican esas cantidades que acabamos de ver, ¿sí? Tenemos la figura esférica y tenemos la figura elipsoidal, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí el semieje mayor sería desde el centro hasta el eje extremo más mayor de la elipse, y el semieje menor sería desde el centro hasta el eje más corto, ¿sí? Tenemos también el factor de aplanamiento, que nos indica el achatamiento que hay en esta parte de los polos, ¿sí? Y la excentricidad pues sería la que nos indique la forma como tal de la figura, ¿ok? Entonces, el elipsoide de revolución ya dijimos que es una figura, ¿sí? O una superficie de referencia que se crea a partir de la rotación de una elipse en dos dimensiones, ¿sí? Desde su eje más pequeño, que es el eje de rotación Z. Entonces, si yo pongo a girar esta figura en dos dimensiones, en este eje, voy a crear una figura en tres dimensiones, a la cual voy a llamar elipsoide de revolución, ¿sí? Y es lo que más se va a acercar a la figura geométrica de la Tierra, ¿ok? En este caso, el elipsoide de revolución, al igual que las coordenadas de una elipse, se define a partir de la ecuación de la elipse, ¿sí? En donde, al final, en la ecuación del elipsoide de revolución va a ser esta que tenemos aquí. Un punto, ¿sí? Con coordenadas x, y, z se va a relacionar a las proporciones de ese elipsoide, ¿sí? Y todo esto es igual a 1. Ajá. Esta es la ecuación del elipsoide de revolución, y con la cual vamos a poder relacionar nuestras coordenadas con respecto a esa figura de tierra, ¿sí? O nuestras mediciones de la superficie con respecto a esta figura, ¿ok? Acá tenemos algunas parametrizaciones, de la elipse, ¿sí? Con respecto a distintas coordenadas. Por ejemplo, tenemos las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Que son coordenadas que se obtienen a partir de solamente la figura como tal de referencia, ¿sí? Y si se dan cuenta, esto también lo vimos desde proyecciones, las ecuaciones paramétricas. Estos serían las ecuaciones paramétricas de un punto en función de la elipse, ¿sí? En donde tenemos semieje mayor y semieje menor, etcétera, ¿sí? Tenemos también las ecuaciones geocéntricas, o las coordenadas geocéntricas en este caso, ¿sí? En donde ya esas coordenadas se obtienen a partir de un sistema de referencia en función del centro de la Tierra. Y tenemos las coordenadas geodésicas, que ya son como tal las coordenadas en función de el elipsoide de referencia, o del elipsoide de revolución como tal, ¿ok? Esto lo vamos a ver un poquito también más adelante. En este caso, entonces, ¿sí? Vamos a tener que, a partir de estas figuras, vamos a poder derivar distintos sistemas de coordenadas para poder fijar la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Entre estos tipos de coordenadas podemos
destacar tres, que son las coordenadas geocéntricas, geodésicas y geográficas, que normalmente hemos llegado a ocupar, ¿sí? Las que más trabajamos normalmente y que hemos trabajado en otros cursos también son coordenadas geodésicas o geográficas, ¿sí? Y recuerden que ya vimos un poquito más de esto en unidades anteriores, donde dijimos que las coordenadas geográficas pues son equivalentes a las coordenadas astronómicas. Y las coordenadas geodésicas se derivan como tal de la figura del elipsoide de referencia o de revolución en este caso, ¿sí? Vamos a ver entonces cada una de estas coordenadas. Tenemos primero las coordenadas geocéntricas, en donde vamos a tener un sistema de coordenadas, ¿sí?, el cual su origen va a estar dado por el centro de masas de la Tierra, ¿sí? Y tenemos también un plano fundamental, que en este caso sería la línea de referencia o la línea de origen para esta parte de este tipo de coordenadas, el cual es el ecuador terrestre. Las coordenadas geocéntricas las vamos a definir por tres cantidades, las cuales son latitud geocéntrica, longitud geocéntrica y la distancia radial. Ahorita vamos a ver bien un poquito de estos datos. En el caso de la latitud geocéntrica, ¿sí?, es una definición que hemos estado viendo desde otras unidades, ¿sí? La latitud geocéntrica es un ángulo que hay entre una línea que pasa por el punto y el centro del planeta, ¿sí? Y también en función del ecuador terrestre, que es la línea de referencia, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en un gráfico para que esto quede más claro. La latitud geocéntrica la vamos a tener comprendida en diferentes intervalos de valores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el intervalo de 0 a menos 90 grados sur, ¿sí?, y el intervalo de 0 a 90 grados norte, ¿sí?, dependiendo del hemisferio en el que nos encontramos. Si expresamos la latitud como un todo, sería de 0 a 180, ¿ok? En este caso, ya vimos esto de los hemisferios. Si se encuentra en el hemisferio norte, normalmente la latitud es positiva, ¿sí?, y a veces se le agrega la letra N para destacar que es en el norte, ¿sí?, y si la latitud es negativa, pues se encuentra en el hemisferio sur. Vamos a ver, entonces aquí tenemos el gráfico de cómo se expresa la latitud geocéntrica. En este caso dijimos que era un ángulo que había entre la línea que hay de un punto hacia el centro de la Tierra y el ecuador terrestre. El ángulo que se forma entre esas dos líneas es la latitud geocéntrica. Aquí tenemos la distancia radial y de una vez vamos a explicar eso, ¿sí? La distancia radial es la distancia o esa línea que se forma entre el punto sobre la figura de referencia y el centro de la Tierra. Esa es la distancia radial, ¿sí? Entonces, ese ángulo que se forma entre la distancia radial y entre el ecuador terrestre lo vamos a llamar latitud geocéntrica, ¿sí? Después tenemos la cantidad de la longitud geocéntrica, ¿sí?, que es una longitud, en este caso es un ángulo que se mide sobre el punto de la superficie terrestre y el ecuador. Y también se utiliza el plano del meridiano cero o el meridiano de referencia para generar ese ángulo, ¿sí? Ya hemos visto también que la longitud se mide en dos orientaciones, este u oeste, ¿sí?, de 0 a 180 grados o de 0 a menos 180 grados, dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos en este caso, ¿sí? Y vamos a ver, esto es lo mismo, ¿sí? Si la longitud es positiva, entonces está en el hemisferio este. Si la longitud es negativa, nos encontramos en el hemisferio oeste, ¿ok? Y aquí tenemos el gráfico de cómo se forma este ángulo de la longitud, ¿sí? Dijimos que es un ángulo que se forma entre el plano del meridiano de referencia, ¿sí?, que puede ser el meridiano de Greenwich, por ejemplo, el plano del ecuador, pero también el plano de la longitud, de la distancia radial, perdón, ¿sí? Ese ángulo que se forma entre esos tres planos lo vamos a llamar longitud geocéntrica, ¿ok? Y tenemos también, aparte de esta variante de latitud, longitud y distancia radial, las coordenadas geocéntricas definidas bajo un sistema cartesiano, ¿sí?,
en donde estaríamos expresando coordenadas en metros. Este sistema cartesiano se describe por tres ejes, X, Y, Z, en donde el origen pues va a coincidir con el centro del elipsoide de referencia, ¿sí? Z sería el eje de rotación del elipsoide, X el del meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, y Y, ¿sí?, sería un eje ortogonal. Entonces ahí tenemos también una definición de un sistema cartesiano geocéntrico en donde las coordenadas ya no se van a expresar como latitud, longitud y distancia radial, sino que ahora van a ser X, Y, Z en metros, ¿ok? Porque estamos hablando de un sistema cartesiano, ¿sí? Aparte de las coordenadas geocéntricas, tenemos las coordenadas geodésicas, en donde la altura elipsoidal, ¿sí?, o la altura geodésica, también conocida de esta manera, van a jugar un papel muy importante, ¿sí? En este caso, la altura elipsoidal es una distancia que hay entre un punto sobre la superficie terrestre y el elipsoide de referencia en este caso, ¿sí? En este caso, ¿sí?, esa altura se define por encima del elipsoide. ¿Por qué? Porque la definimos a partir del punto de la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, esto va a dar origen a las coordenadas geodésicas o elipsoídicas. De estas dos formas las podemos conocer, que son latitud geodésica, longitud geodésica y altura elipsoidal o geodésica, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo estuvimos viendo un poquito. Vamos a ver en qué coinciden estas coordenadas geodésicas, ¿sí? Las coordenadas geodésicas, ¿sí?, van a estar totalmente bajo la referencia del elipsoide de revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la figura sobre la cual nacen estas coordenadas, ¿sí? En este caso, pues esas coordenadas obviamente van a tener relación con lo que es las proporciones o los elementos o características básicas de esta figura, ¿sí? Estas coordenadas son muy importantes, ¿sí?, ya que normalmente las vamos a encontrar en los mapas, ¿sí?, diccionarios geográficos, o normalmente, ¿sí?, en los trabajos que nosotros realizamos. Las coordenadas que con las cuales vamos a estar trabajando van a ser geodésicas. Si ustedes se traen datos bajados de un receptor GPS, esas son coordenadas geodésicas, ¿sí? Entonces es muy común trabajar con este tipo de coordenadas, ¿ok? Esas coordenadas geodésicas se van a dar por tres cantidades que ya dijimos: latitud geodésica, longitud geodésica y la altura elipsoidal o geodésica, o también llamada altura sobre el esferoide, en este caso, ¿sí? Estas definiciones ya las estuvimos viendo desde unidades pasadas, ¿sí? Latitud geodésica es un ángulo que hay entre la normal del esferoide con respecto al ecuador terrestre, ¿sí? Y también se mide de 0 a 90 grados norte o de 0 a menos 90 grados sur. La longitud geodésica, por su parte, ¿sí?, está dada también a partir de tres planos de referencia, ¿sí?, como ya lo vimos: el del meridiano de referencia, ecuador, y el de la normal del punto hacia el elipsoide, ¿sí? Recuerden que la normal es como la dirección, perdón, de la gravedad de esa figura, ¿ok? Y tenemos la altura elipsoidal, que ya hemos visto también a lo largo de todo el curso, la cual es la distancia que hay desde el punto en la superficie terrestre hacia el elipsoide de revolución en este caso, ¿sí? La altura se mide en este caso en metros, ¿sí? Y está aproximada a lo que es la altura sobre el nivel medio del mar. Sin embargo, no es la altura sobre el nivel medio del mar. Y eso creo que ya lo hemos visto en todos los parciales, en todo el curso, y ya debe de estar claro, ¿ok? Entonces, por ahí tenemos distintas formas de convertir coordenadas geocéntricas a coordenadas geodésicas cartesianas, coordenadas geodésicas a coordenadas geocéntricas cartesianas, o al revés, coordenadas geocéntricas cartesianas a coordenadas geodésicas, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de el método de proyección, ¿sí?, que comúnmente hemos ocupado para la conversión de coordenadas, estos métodos de transformación trabajan en los 4 cuadrantes de un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí sí podemos tener coordenadas positivas
y negativas. Mientras que cuando aplicábamos las proyecciones cartográficas, si recuerdan por ahí, siempre las coordenadas que obteníamos debían de ser positivas, ¿sí? En este caso que vamos a trabajar aquí, no importa si las coordenadas son positivas o negativas, ¿ok? Entonces aquí tenemos el primer caso de transformación de coordenadas, que es de geodésicas cartesianas a de geocéntricas cartesianas a geodésicas, en donde, si se dan cuenta, como datos de entrada debemos de tener las coordenadas x, y, z en metros, y se van a convertir a latitud y longitud y altura geodésicas, ¿sí? Y en este caso, aquí tenemos la ecuación para calcular la longitud. Se pueden aplicar cualquiera de las dos, en donde es una simple división de la coordenada y y x, y utilizando la función arco tangente, ¿sí? Para lo demás se utilizarían estas ecuaciones, en donde vamos a utilizar un radio de curvatura y la altura elipsoidal, ¿sí? Entonces acá tenemos las ecuaciones. Si se dan cuenta, a diferencia de un proceso de proyección cartográfica, estos ejercicios son mucho más sencillos, ¿ok? Y tenemos, bueno, aquí esta es una parte de una compensación, ¿sí? Si el valor de, en este caso, las coordenadas es positivo y positivo, pues no hay ninguna corrección porque quedaría en el cuadrante de 0 a 90 grados, ¿sí? Si tenemos una coordenada y positiva y una coordenada x negativa, al resultado le vamos a sumar 180, ¿sí? Y quedaría en este cuadrante, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, era lo que les comentaba, ¿sí? Este sistema geocéntrico cartesiano queda en los 4 cuadrantes, por eso pueden quedar coordenadas positivas o negativas. Ajá. Y acá tenemos el proceso inverso de convertir a coordenadas geodésicas a coordenadas geocéntricas cartesianas, ¿sí? Donde aquí tenemos las ecuaciones de x, y, z, y cómo podemos obtener a partir de latitud y longitud y la altura elipsoidal los valores de x, y, z en metros, ¿ok? Entonces, vamos a estar realizando un ejercicio de esto. Voy a cerrar esta presentación y acá ya tengo cargado el ejercicio. Es un ejercicio en donde van a realizar la conversión de algunos puntos, en este caso utilizando diversos parámetros de diversos elipsoides, ¿sí? Aquí en esta PDF que les voy a adjuntar en su plataforma, ¿sí? Tenemos el proceso para transformar coordenadas geodésicas a cartesianas geocéntricas, aquí está, y qué ecuaciones deben de utilizar, ¿sí? Está bien fácil hacer este ejercicio, entonces no creo que vayan a batallar. Y tenemos también la parte de transformación de coordenadas cartesianas geocéntricas a geodésicas, que es el proceso inverso, ¿sí? Y acá están las ecuaciones que deben de calcular. Para calcular la longitud, pues está bien sencillito, ¿sí? Nada más es que apliquen cualquiera de estas dos ecuaciones. Ajá. Para calcular la latitud, en este caso sí se va a batallar un poquito más, porque requerimos el valor de estos parámetros que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí tenemos cómo calcular estos parámetros de epsilon, b, p, q, que nos van a servir para calcular la latitud. En el caso de la altura elipsoidal, necesitamos las coordenadas x y y, la latitud, ¿sí? Una vez que la calculen, y el radio de curvatura, que acá tenemos su ocasión, ¿sí? Aquí van a ocupar algunos parámetros como la excentricidad al cuadrado, ¿sí? Y el valor a y b de el elipsoide de referencia que estén ocupando, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer ejercicio, ¿sí? Aquí está la nota a considerar dependiendo de la compensación que tengan que hacer para este primer caso, ¿sí? Para este segundo caso, perdón. Ajá. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio y las instrucciones nos dicen: realizar las distintas transformaciones de coordenadas respecto a los elipsoides sugeridos en cada ejercicio. Para esto, deberás investigar los parámetros básicos de cada elipsoide, lo cual es el semieje mayor A y el semieje menor B. Por ejemplo, de este primer ejercicio, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es, del elipsoide GRS80, investigar su semieje mayor y su semieje menor. Con esos dos datos van a calcular el factor de achatamiento
van a calcular el valor de la excentricidad y el valor de la excentricidad al cuadrado, ¿sí? Esos los van a calcular ustedes. Quiero que en su ejercicio me pongan para cada elipsoide el procedimiento para calcular f, el procedimiento para calcular e y el procedimiento para calcular e al cuadrado. Eso lo van a sacar de acá de la presentación, ¿sí? Son estas ecuaciones que tenemos aquí. Aquí está la ecuación para el aplanamiento, ecuación para la excentricidad simple y excentricidad al cuadrado. Entonces ahí tienen las ecuaciones y en su ejercicio le van a poner el proceso de todo el desarrollo de la ecuación. ¿Ok? Una vez que tengan esos valores, ahora sí pueden hacer las conversiones. Aquí les dice, dado un punto P0 de coordenadas geodésicas y respecto al elipsoide GRS80, calcular las coordenadas cartesianas geocéntricas del punto. Entonces, en este primer ejercicio, tendrían que aplicar estas primeras ecuaciones, ¿sí? Una vez que ya tengan los datos de la excentricidad al cuadrado, y del aplanamiento. Bien, segundo ejercicio, dado el punto de coordenadas cartesianas geocéntricas y respecto otra vez al elipsoide GRS80, calcular las coordenadas geodésicas del punto. Ahora tienen el caso inverso, x, y, z, y deben de aplicar estas ecuaciones para obtener latitud y longitud y alturas geodésicas. ¿Ok? Estos dos ejercicios son inversos, ¿sí? Lo que obtengan aquí, lo que vayan a obtener aquí de x, y, z deben de ser estos valores. Y, permítanme un momentito. Listo, muchachos. Disculpen que se me estaba descargando la computadora. Entonces, vamos otra vez. Estos dos ejercicios son el mismo punto, ¿sí? Cuando ustedes calculen de estas coordenadas x, y, z, deben de obtener estos resultados. Cuando ustedes de aquí, de x, y, z, calculen latitud, longitud y altura geodésica, deben de obtener estos valores, ¿sí? Son ejercicios del mismo punto, entonces deben de tener los valores inversos acá, ¿sí? Eso no significa que no me van a poner el procedimiento. Quiero el procedimiento de cada ecuación, ¿sí? Si no viene el procedimiento, el ejercicio no está completo y no les va a valer completo para su evaluación final, ¿sí? Y para el segundo ejercicio, ¿sí? Tenemos el mismo punto, sin embargo, aquí está otro elipsoide diferente, ¿sí? Entonces, para este van a tener que investigar el semieje mayor y menor y a partir de sus valores calcular factor de aplanamiento, excentricidad y excentricidad al cuadrado. Y también quiero el proceso de cada ecuación, ¿sí? Son ejercicios inversos, entonces deben de obtener el mismo valor. Puede que las coordenadas o el resultado les varíe un poquito, es válido, no hay problema, ¿ok? Y también pueden obtener coordenadas positivas y negativas, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, chicos, este ejercicio yo se los voy a subir a la plataforma, está bien sencillito, no se van a tardar ni un día, ¿sí? Es un ejercicio muy sencillo. Entonces, ya ahí en la plataforma les indicaré la fecha de entrega, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Yo les subo su tarea a la plataforma y con esto les estaría evaluando el quinto parcial, ¿sí? Bien, chicos, entonces espero que se encuentren muy bien y espero verlos pronto. Si todavía estoy por aquí el próximo semestre, pues nos vemos el próximo semestre, ¿sí? Entonces, que estén muy bien, chicos, síganse cuidando mucho y saludos a todos.